Estimados alumnos, me presento ya no como la rectora de la institución, sino en este caso como la profesora que estará a cargo de esta materia, que es Historia y Teoría de la Traducción. Esta materia es sumamente importante dentro de la carrera porque les ayudará a ver la traducción como lo que realmente es, como una ciencia y como un arte, en el cual tendrán que fundir estos dos conceptos y, en cierto modo, revolucionar un poco lo que fue a través del tiempo esta actividad, ¿sí? Entonces, ya les pasaré a explicar por qué digo esto. En el primer módulo veremos, obviamente, lo que es la definición de la traducción y cuáles son sus límites, sus principios básicos, cómo se clasifica en tipos y clases y también en modalidades, la importancia de la historia de la traducción, que afectará su desempeño, el concepto de equivalencia, semántica, comunicativa y translémica, también la competencia traductora, la diferencia entre traducción literaria y traducción técnica, el sentido connotativo y referencial de la actividad, la fidelidad, obviamente, los límites de la traducción, las tipologías textuales y finalmente, en este módulo, la traducción automática. ¿Por qué hablamos de su historia? Hasta el siglo XX, la traducción se la consideraba desde una perspectiva casi exclusivamente filológica y lingüística. Era simplemente el pasaje de un texto en un idioma a otro en otro idioma. Ustedes ya han tenido contacto con esta actividad el año pasado, durante todo el año, en la materia Introducción a la Traducción, y han podido percibir, ¿no es cierto?, este pasaje de un idioma a otro. Pero este año, adentrándose ya en la clasificación de traducción literaria y traducción técnica, verán que hay una importancia fundamental que ya no es simplemente pasar de un idioma a otro. Entonces, hablamos ahora que esto que ocurre y que ocurrió en esta transición hacia el nuevo milenio, porque a partir de los años 70, el concepto de traducción fue más allá de estos modelos prescriptivos y estáticos y se nucleó el concepto en torno de la teoría de Escopo. Esta teoría, que la veremos en el segundo módulo, esta teoría define a la traducción como una acción que tiene un propósito que conduce a un resultado, a una situación nueva y posiblemente a un nuevo objeto. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la traducción? Traductólogos reconocidos como Eugene Nida y Charles Taber definían a la traducción como la reproducción en la lengua del receptor del equivalente más próximo del mensaje de la lengua fuente, primero en términos de significado y luego en términos de estilo. Fíjense ya que acá estamos hablando del concepto de mensaje. ¿Quién traduce? Obviamente me van a contestar ustedes que es un traductor, pero este traductor debe tener una competencia lingüística, debe comprender cabalmente el mensaje en la lengua de partida y debe poder expresarlo en la lengua de llegada de una manera coherente. El traductor debe poseer conocimientos extralingüísticos que conformen un marco cultural amplio y debe desarrollar una habilidad de transferencia, la capacidad del cambio de un código lingüístico a otro y el dominio de estrategias que permitan subsanar deficiencias de conocimientos o habilidades. Entonces es por eso que, para cubrir el primer requisito de la competencia lingüística, tienen materias como lengua inglesa para comprender el texto y lengua española, un hueso difícil de roer para muchos alumnos, que es
dominar la lengua de llegada, o sea, en la materia lengua española, para poder expresarse de una manera coherente. Después también el segundo punto, que son los conocimientos extralingüísticos que conforman ese marco cultural, están relacionados con estas materias como textos latinoamericanos y las literaturas y las vidas, ¿no es cierto?, que nos permiten ampliar el panorama cultural. Y después finalmente esta habilidad de transferencia que la practicarán y la pondrán pondrán sus conocimientos en juego cuando vean materias, las traducciones específicamente, literaria y técnica, en la cual van a aprender una serie de procedimientos prácticos y teóricos que van a subsanar las deficiencias del pasaje de idioma. Vamos a preguntarnos por qué, para qué y para quién se traduce. ¿Por qué se traduce? Porque las lenguas y las culturas son diferentes. Se traduce para comunicar, para traspasar la barrera de la incomunicación. Ese sería el para qué, ¿no? Tiene una finalidad comunicativa. Y finalmente, ¿para quién? Obviamente se traduce para quien no conoce la lengua y generalmente tampoco la cultura de la lengua de partida. Entonces, la gran responsabilidad y la gran labor que tiene un traductor es convertirse en un mediador lingüístico y cultural. ¿Qué podemos decir de la traducción? Entonces, ¿cómo la definiríamos? Hubo muchísimas definiciones y las seguirá habiendo. Catford, un traductólogo, decía que es la sustitución de material textual en una lengua, que sería la lengua de origen, por material textual equivalente en otra lengua, que sería la lengua target o la lengua de llegada. Nida y Taber también decían que es reproducir mediante una equivalencia natural y exacta el mensaje de la lengua original en la lengua receptora. North, por su parte, hablaba más allá y decía que era un acto comunicativo con un criterio de funcionalidad. Steiner, otro traductólogo bastante renombrado, decía que traducir es partir de lo que ha estado silenciado hacia lo que está vivo, ¿cierto? Un concepto un poco más filosófico, desde la distancia hacia la proximidad. Y afirmaba que el modelo esquemático de traducción es cuando un mensaje de la lengua fuente pasa a la lengua receptora mediante un proceso transformacional. En el módulo 2 ahondaremos en conceptos como la traducción como acto intercultural, Christian North con su enfoque funcionalista o teoría del scopus, también las funciones comunicativas de la traducción, el encargo de traducción, la teoría de la recepción, interpretación, significado, pérdidas y ganancias, aspecto del lenguaje y la traducción de Steiner, adecuación en la traducción, la domesticación y extranjerización, que estarían relacionados con la adecuación, y finalmente, y bastante importante, el tema de la invisibilidad del traductor, según Venuti, y terminaríamos con polisistemas. ¿Qué es la teoría de Scopus? Es un enfoque funcionalista en el cual la finalidad de la traducción es el texto meta, es decir, se fundamenta en el texto de llegada. Los funcionalistas además dicen que no hay una única manera de traducir un texto de origen, sino que hay tantos como objetivos translatorios haya. Son los mismos objetivos translatorios los que determinan las diferentes estrategias o procedimientos de traducción. ¿Qué es un encargo de traducción? Se preguntarán. Según Vermeer, el encargo de traducción es un grupo de especificaciones con las que trabaja el traductor
para producir el texto de llegada. Esas condiciones deben incluir no solo detalles de aspectos prácticos, como por ejemplo la fecha de entrega y honorarios del trabajo, sino también indicaciones o pautas sobre la forma y el tipo de texto de llegada que se desea. Y obviamente las estrategias de traducción más adecuadas que debe emplear el traductor para alcanzar el propósito de ese texto. Finalmente, y encontré esta imagen que es bastante elocuente, hablaríamos de la invisibilidad del traductor. Y le voy a decir, en palabras de Benuti, que a translated text, whether prose or poetry, fiction or non-fiction, is judged acceptable by most publishers, reviewers, and readers when it reads fluently, when the absence of any linguistic or stylistic peculiarities makes it seem transparent. Es decir, que vamos a ser los seres invisibles, es decir, cuanto más invisibles seamos, mejor será el producto de esa traducción. Y finalmente les presento a Itamar Eben Zohar, que es un filósofo y un traductólogo del idioma, y con él nos adentraremos en una teoría muy novedosa, que serían los polisistemas. Bueno, con esto concluyo la presentación de la materia. Espero que podamos obtener, tanto ustedes como yo, el mayor producto cultural, porque los profesores nos enriquecemos también en el intercambio. Y espero que esto les sirva a ustedes para darse cuenta de lo que es realmente traducir, el desafío de ser traductor, el de poder poner voz a tantos textos y mensajes que serían totalmente, digamos, estériles ante un público que no conoce el idioma inglés, ¿no es cierto? Es decir, hemos podido, los traductores a través de la historia, hemos podido llevar conocimientos técnicos y placeres literarios a tantas generaciones y grupos de personas que desconocían el idioma. Entonces, realmente es una gran responsabilidad esta función y esta labor del traductor. Nos encontramos el 2 de abril en este hermoso camino que es la historia de la traducción.